Muy buenas noches, amigos, amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra programación donde vamos a analizar todo lo que ha ocurrido, pero también, lo más importante, todo lo que va a ocurrir la próxima jornada en nuestro fútbol, en el fútbol aragonés. Sin más dilación, comenzamos con el fútbol juvenil, con Liga Nacional y la División de Honor. Fernando Mena, buenas noches. Hola, Francho, buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues esperando arduos y veloces tu información, lo que nos tengas que decir de todo lo que ha ocurrido esta jornada, que ha sido como siempre muy apasionante. Pues sí, Francho, una jornada más en la Liga Nacional, la jornada número 13, y como comentaba, pues sigue la montaña rusa de resultados por arriba y por abajo. Repasamos rápido los resultados. Sociedad Deportiva Huesca B 1, Ebro 0, Fraga Fútbol Base 1, San Gregorio 2, IPC La Escuela 1, Racing B 0, Oliver 1, Amistad 0, Olivar 2, Juventud 2, Balsas Picarral 0, Estadio Casablanca 2, Real Zaragoza B4, San Agustín 3 y Unión La J2, Teruel 0 y Calatayud 0, Atlético Monzón 6, Francho. Casi Bueno, nada. pues como veo. Sí, sí. Goleadas, ¿eh? Goleadas, algunas de ellas Así es. dolorosas. Así es, Francho. Pues os hagáis un balance de 5 victorias locales, tan solo un empate y 3 victorias visitantes. Pues impacta, bueno, no es que nos sorprenda ya el Monzón, pero bueno, 0-6, otros 2 goles de Dualt, que ya pues suma ya 10 goles, ya se suma ya casi al Pichichi. Y bueno, destacar también la victoria del Oliver a la Amistad 1-0, victoria muy trabajada del equipo de Javier Bringola. Y bueno, una amistad que plantó buen partido. Los primeros minutos fueron para la amistad, pero bueno, luego el Oliver plantó cara y al final se llevó un partido, 3 puntos, Francho, que lo colocan en tercera posición, detrás de un Zaragoza que el Zaragoza ganaba 3-1 al San Agustín, llegó a empatar el San Agustín 3-3 y en los últimos minutos conseguía el 4-3, que al final, bueno, el Zaragoza sigue ahí en segunda posición con un partido menos que jugará la última semana del año. Y bueno, lo que vamos comentando, Francho, por arriba pocos cambios, un Casablanca, que sí que es verdad que puede ser ahora que sea el equipo tapado que hasta ahora, que lleva ya 2 victorias, ahora la semana pasada empatado al Zaragoza, esta semana gana 0-2 al Balsas, un campo muy complicado, 2 porterías a 0 del equipo del Stadium y bueno, se coloca quinto con 23 puntos y bueno, veremos a ver la semana que viene que juega contra el Olivar, creo, un partido, bueno, que si consigue la victoria se metería ya a la pomada de lleno, Francho. Sí que está todo como muy preto, ¿no? En esa zona, desde el Sí, segundo puesto hasta el séptimo, podríamos sí, decirlo así. Está todo como muy compacto. Sí que el sí, Monzón, pues, ha seguido poniendo la directa cuando parecía que podía tener algún pinchazo, cuando comentábamos que varios de sus jugadores estaban también entrando en esa dinámica de entrenamientos con la Sociedad Deportiva Huesca, de División de Honor Juvenil y demás. Parece que al Monzón le va el pairo, ¿no? Todo lo que pueda pasar alrededor del conjunto montisonense y ahí sigue, ahí campeando sigue, la sí. victoria. Ahí sigue, Francho. La semana que viene, el último partido del año, juega contra la Unión, la Jota, que esta semana consiguió una buena victoria contra el Teruel, que lo sigue manteniendo en descenso, pero lo que comentamos toda semana, Francho, esta semana el San Gregorio volvía a ganar al Fraga Fútbol Base 1-2 y sale del descenso. O sea, es que está la parte de abajo muy complicada. El Balsas, pues claro, perdía 0-2, cae de descenso, pero bueno, y como vemos el San Agustín, también pareció que empezó muy bien. Pues bueno, ahora si no ganas, al final te metes abajo. Y es que está muy competida la Liga Nacional. A la semana que viene, como comentábamos, hay un Juventud Oliver por la parte de arriba muy atractivo, porque Juventud, bueno, pues ahora llega a unas jornadas sin perder, sigue sumando y también se ha metido ahí sexto. Y bueno, por la parte de abajo tenemos un San Agustín Balsas, que ese partido también. Ahí el que pierda, pues el Balsa necesita ganar y la San Agustín también, si no lo quiere caer al descenso, Francho. Sí que la zona baja, que vemos que no vamos a decir que está desahuciado porque queda mucha liga, pero sí que parece que ya hay un colchón bastante grande de puntos, es el Calatayud. Así el Francho se empieza a descolgar
con 6 puntos y es lo que veníamos hablando todas las semanas. Es que con estos 6 tantos del Monzón ya son 48 goles encajados, con lo cual es una cantidad muy abultada. Que queda mucha temporada, desde luego, pero si te quieres empezar a descolgarte con 6,7, ya es muy complicado salir de esa zona de abajo, porque es verdad que los equipos, como venimos hablando de San Gregorio, algún equipo más pues que al final son posiciones que no estamos acostumbrados a verlos, y irán escalando posiciones. Defensivamente, pues se nota que es el equipo más flojo de toda la Liga Nacional Juvenil. Es lo que toca. Pasamos a División de Honor, si te parece, donde teníamos doble ración de derbi. Así es, Francho. Teníamos dos derbis. Si quieres, primero comentamos un poco los resultados de esta jornada número 13. Nàstic 2, Sant Cugat 1, Racing Zaragoza 1, Sociedad Deportiva Huesca 0, Sabadell 0, Español 2, Dadán 4, San Francisco 1, Montecarlo 1, Real Zaragoza 1, Cornellá 0, Fútbol Club Barcelona 0, Gimnàstic Manresa 0, Mallorca 2 y Constancia 2, Girona 2. Destacar que tenemos nuevo líder, otro pinchazo más del Barça contra un Cornellá de la parte baja, y al final ha aprovechado los pericos el Español pues para alzarse en la primera posición con 30 puntos. Y bueno, la jornada a destacar, pues bueno, lo que venimos hablando, los equipos que están bajando un poquito también, como el Sabadell, que ya se empiezan a caer. Y bueno, pues lo que venimos hablando, la parte de abajo, pues muy disputada. El Sant Cugat pues también la empieza a perder. El Nàstic este partido ganaba 2-1 y está ahí luchando por salir también de, bueno, pues posiciones de descenso. Y lo que comentas, los dos derbis aragoneses, pues atractivos, la verdad. El partido, si quieres, empezamos por el partido del Montecarlo. Pues un Montecarlo que empataba 1 contra el Real Zaragoza. Se adelantaba el Real Zaragoza por medio de Enzo Cuartero, pero bueno, el Montecarlo es verdad que en este encuentro ha mejorado mucho en su juego, de como venía haciéndolo últimamente. Y otro punto más, Francho, que lo hace seguir invicto en casa y sigue fuera de descenso. Ahora mismo el Montecarlo tiene 10ª posición con 12 puntos, con lo cual la semana que viene tiene que visitar a Girona, una plaza complicada, porque el Girona está jugando la Copa del Rey. Pero bueno, el Montecarlo yo creo que si no es, pues es factible que pueda puntuar en el campo el Girona, tal como viene jugando ahora las últimas jornadas, Francho. Bueno, estamos viendo duelos bastante significativos en cuanto a los derbis. El Racing que volvía, ¿no?, a dar la campanada ante una Sociedad Deportiva Huesca que la verdad es que jugó muy ordenada, pero el Racing se le atragantó, ¿eh? Bueno, Francho, es verdad que fue un partido muy disputado, como vimos mucha gente. En la primera parte muy poco juego, muy poco, muy Poquísimo, poco. poquísimo. Exactamente. Muy poco juego por parte de los equipos. Es verdad que el Huesca sacó un 11, cambió varios jugadores en el 11 titular. Quizás a lo mejor Rica lo echamos un poco de menos, que no estaba convocado para este encuentro. Y bueno, pues es verdad que Roche que se quedó en el sí, banquillo de partida. Bueno, sí, fue un once un poco curioso, sí, la verdad. sí, pero bueno, Íñigo Ross también montó un 11 competitivo. Montó también los Fablos por delante de la defensa para ganar duelos, segundas jugadas. Y la verdad es que el Huesca pues compitió muy bien. Es verdad que en la primera parte las ocasiones más claras fueron para el Racing, con un tiro de Nico Molina, una falta que estuvo muy bien Héctor. Y bueno, luego también hubo Klos, que también pudo adelantar al Racing. La segunda parte pues empezó con lo mismo. Parecía que el partido iba a acabar en empate, que lo más justo hubiera sido un empate. Movió banquillo Íñigo Ross y Tiberio. Tiberio siempre buscando un poco el revulsivo arriba, quitando a Iñaki, buscando a Eston, como hizo la semana pasada en Montecarlo. Y bueno, esta semana le dio resultado. En una jugada al final, pues un desajuste en la defensa del Huesca, banda izquierda, buen balón de Nico Molina, centra, y Eston en los últimos minutos pues consigue ese 1-0 que para el Racing, pues fíjate, Francho, el Racing ahora es octavo con 20 puntos. ¿Quién te iba a decir que el Racing a estas alturas iba a estar ahí? Pero bueno, es verdad que el Racing daban por bueno este punto y se daba por bueno. Y también hay que destacar Mayoral, que Mayoral lleva haciendo unas jornadas muy buenas con el Racing, está sacando Muy muchos buenas, puntos ¿eh? Muy buenas. para el equipo albiceleste, que nadie se olvide que Mayoral está siendo clave en muchos partidos. Y bueno, pues para eso están los porteros. El otro día, pues como comentamos, el Huesca tuvo ocasiones muy claras, como dices, por la salida de Roche, tuvieron alguna jugada, y bueno, al final Mayoral
pues que evitó ese gol tanto Orcense que al final lo deja sin recompensa. Pero bueno, Francho, vamos a ver, la semana que viene, esta semana juega contra el Gimnàstic de Manresa el Huesca, sí, creo que es, sí, el Gimnàstic de Manresa, que es el colista. Y bueno, necesita una victoria urgente y el Huesca para un poco ganar en confianza y subir posiciones, porque sí que si no puntúa el Huesca esta semana, ahí es Son una seis, dinámica muy, muy son mala. seis, son 6 derrotas seguidas, ¿eh? Sí, Que son se, seis que, que derrotas, se, pero que se dice pronto. O sea, estamos sí, hablando que tanto en casa como fuera no está pasando por su mejor momento y eso que comenzó como un tiro. Yo, de hecho, decía que era el que mejor fútbol estaba practicando de los 4 equipos aragoneses de la División de Honor Juvenil. sí, Y Francho, parece que pero ha sido al revés, ¿no? El Zaragoza ha ido de una eh, línea descendente a una línea ascendente y el Huesca de una línea ascendente a una línea descendente. Por supuesto, Racing y Montecarlo, que son dos equipos que van a lo suyo, que intentan hacer, como nos decía la semana pasada Bellido, ¿no? Fútbol fuerza. sí, sí. Y yo lo decía en la retransmisión, si esperáis ver un fútbol de toque y gestionar el balón por el suelo, os habéis equivocado de canal. O sea, no. El partido del otro Sí. día, pues tocaba eso, ¿no? Tocaba pues mucho fútbol directo, mucho duelo aéreo y bueno, pues no fue un partido, desde luego no fue un partido chulo de narrar, se le puso el cariño que No, se le pone siempre, intentando dar la mayor emoción posible, pero sí que es cierto pues bueno, que los dos porteros estuvieron extraordinarios y bueno, al final el Racing que tiene ese punto de ese golpe a través de Epson, que la verdad es que pues, el remate es fantástico. O sea, el juego de cabeza que sí, sí. hace es una pasada, es una absoluta pasada. Es así, Francho, es que lo veníamos hablando, la dinámica, es que cuando haces una dinámica negativa, a lo mejor seguramente si esto hablamos hace un mes y medio el Huesca, pues seguramente a lo mejor se lleva el partido. Y el Racing no mete esa jugada al final. Pero claro, cuando estás en una dinámica negativa, pues parece que todo se tuerce. Entonces, bueno, pues llegó ese gol del Racing bueno, pues dejó al Huesca sin sumar, pero lo que venimos hablando, al final esto hay que seguir y la semana que viene hay que resetear y pensar que hay que acabar el año pues bien, Francho. Cuéntanos, nos decías que la Sociedad Deportiva Huesca recibe al Nastic, no al de Manresa. Sí, 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 la estoy de Manresa, ¿eh? sí, al de Manresa, no al Nastic de Tarragona. Que vaya follón que Sí, llevo sí, yo sí. en la cabeza. El Racing que visita a la Ciudad Deportiva, ¿no? Tenemos nuevo derby. No, no, no. El Racing Es al revés. visita al revés. El Real Zaragoza, el Racing, que es el tercer derbi consecutivo, y va a ser un partido, pues, muy chulo, Francho, porque hay mucha ilusión también en el Racing, como contaba Diego Tiberio a la finalizar del partido contra el Huesca, pues es un partido que, como sabes, hay jugadores que este año están en el Zaragoza, que estaban el año pasado en el Racing. Y bueno, veremos a ver, porque es verdad que el Zaragoza tiene casi la copa hecha, faltan 2 partidos para acabar de tener la primera vuelta, 5 puntos de ventaja, bueno, con un partido que ganen yo creo que ya estaría. Pero vamos a ver porque el Racing viene muy bien y el Zaragoza lleva 2 partidos sin ganar y ya sabemos que en el Parque Deportivo Ebro hay que jugar otro fútbol, ¿eh, Francho? Para 90 sacar los minutos puntos. sono molto longo. ¿Y la Unión Deportiva Monte Carlo? La Avenida Monte Carlo pues visita al Girona, pues un Girona que ahora está en línea ascendente. Y bueno, veremos a ver si consigue el equipo de Marzo conseguir algún punto sumar, que sería muy bueno también para acabar pues fuera del descenso, depende de resultados y acabaría pues muy bien el año, Francho. Perfecto, Fernando. Pues la semana que viene, más y mejor, aquí en la Grada FM. Un abrazo. Muy bien, Francho, un abrazo, chao. Vamos con el fútbol femenino. Ahora la lógica llevaría a que tendría que dar paso a Luis Aranda, pero Luis lo tenemos haciendo las chinas, el mercado asiático, y yo no sé qué hora será allí, que nos dijo, sí, sí, que me meteré, que me meteré. Bueno, pues no se va a meter y me toca a mí dar los resultados. A ver si Héctor me pone los resultados de esta jornada, donde hemos tenido también algún partido aplazado por tema de la Dana. Con respecto a nuestros equipos, a los dos equipos aragoneses, ha habido 2 empates. La Sociedad Deportiva Huesca, que recibía al filial del Badalona, 2-2, un buen resultado. Y el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que recuperaba un punto tras empatar con el Rayo Vallecano femenino. Vamos a ver si nos ponen la clasificación. Gracias, Héctor. Sigue líder
el Zaragoza Club de Fútbol Femenino con 28 puntos, segundo el Badalona, que no aprovechó, bueno, en este caso el Zaragoza Club de Fútbol Femenino aprovechó el pinchazo del Badalona en la base del fútbol aragonés, pero todo se queda igual, 28, 26, 24 el Real Unión de Tenerife, que tiene un partido menos. Tenemos que irnos al puesto 9º para ver a la Sociedad Deportiva Huesca con 15 puntos empatada con el AM. Vamos con la tercera federación, con los resultados de las nuestras. Ahí tenemos el Real Zaragoza femenino perdía 1-2 frente al Ebro en un partido que, como ya sabéis, se jugó hace varias jornadas. El Gancho 0, Unión La J1. La Sociedad Deportiva Egea, que vencía al filial del Zaragoza Club de Fútbol Femenino 4-3. El Next Level, en ese duelo con el Cosmos, perdía por 2-3. El Delicias, que nos decía Luis, va a ser un partido muy igualado y muy complicado. Pues recibió tremendo correctivo, 1-4 frente al Valdefierro, y Estadio en Casablanca, que venció 4-1 a la Peña Ferranca. Vamos con la tabla clasificatoria. Es primero el Club Deportivo Ebro con 29 puntos, seguido por el Real Zaragoza y el Valdefierro con 28. A partir de ahí, cuarto el Delicias con 25 y la Sociedad Deportiva Egea con 18 puntos, que estaría ya alejada de ese grupo perseguidor. En la zona baja, pues vemos a un Gancho con 2 puntos, que tiene a la Unión Deportiva, en este caso a la Unión La J, Vado Rey, con 3 a 1 punto. Ahí está todo, que se lo van a jugar entre los dos equipos, entre la Unión y el Gancho. No sé si tenemos la preferente, a ver si me lo pone Héctor por el chat interno. No, muy bien, pues nada, pues cuando venga Luis nos hablará de la preferente. Tenemos una protagonista para nosotros especial, porque es una jugadora que participó en ese 1-4 del Valdefierro con la Unión Deportiva Delicias, que es otra que Paula Murillo, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un placer tenerte aquí en la hora de FM. Sí. Encantada. Aparte de compañera de profesión. Sí, bueno, en ello estoy. Lo que pasa, yo me dedico al laboral, tú te dedicas al deportivo. Eso es sí, más bueno, innovador, primero tengo que acabar la carrera. Estoy ahí, bueno. Me gradúo este año, o sea que me quiero meter en eso, sí. No es mala rama. No, bueno, Paula, ¿cómo llegas tú al mundo del fútbol 11? Pues mira, yo empecé en el Garrapinillos, que vivo en Garrapinillos, y empecé allí en categoría pre-benjamín. Jugué 2 años con los chicos y luego ya pues me fui al que era el Pranisa Zaragoza, estuve ahí unos años y donde estuve yendo también a la selección aragonesa y a la sub-12 y en la sub-16. Luego también jugué en el Oliver cuando estuvimos en el ascenso a segunda división nacional, y ya luego en primero de bachiller me fui a Estados Unidos, estuve allí 1 año, volví a Zaragoza donde hice segundo de bachiller, y ya durante los últimos 5 he estado en Estados Unidos, que estaba allí jugando mientras estudiaba la carrera. Y ya el año pasado me vine aquí, este es mi segundo año en el Valdefierro, y nada, a ver si acabo este año también a la vez derecho, porque a la vez que estaba allí pues iba compaginando un poco los 2 estudios. ¿Cómo es jugar en Estados Unidos? Porque allí muy diferente, desde luego. El fútbol femenino le pega y le pega mucho, es un deporte muy consolidado. Una de las potencias mundiales, desde luego. Nada, es muy diferente. Allí se toma todo el deporte a nivel profesional, desde el nivel de instituto, y la gente vive por y para el deporte. O sea que desde el primer momento es todo mucho más muy profesional y, no sé, muy guay. Es una experiencia muy guay. Me imagino que, bueno, allí empiezan con el college, ¿puede que se llame? Sí, o sea, primero empiezas con el high school, que es el instituto, y luego, pues si tienes la suerte de que te ofrecen una beca, puedes ir al college, que es la universidad. Y en la liga, la liga universitaria, me imagino que será pues como la de baloncesto, que son ligas ultra potentes, ¿no? Sí, o sea, hay distintas categorías, está la NAIA y luego hay distintas divisiones de la NCA, y pues depende un poco. Yo la verdad es que tuve suerte que justo como allí hice primero de bachiller, me fichó una que estuve en primera división, y los 4 años he estado en la primera división, así que ha sido experiencia al completo.
Sí, sí. ¿Hay muchas jugadoras aragonesas ahí en Estados Unidos o no? Pues de Aragón, o sea, tuve la suerte de que estaba cerca de una compañera con la que había estado también en la selección sub-12, con lo cual sí, pero nada, de Aragón. Bueno, ahora cada vez se está yendo más. También hay otra que estaba, Carol Rodríguez, que está jugando en el Zaragoza, que también se ha vuelto este año. Cada vez se está yendo más. Sí, sí. Me imagino que para vosotras es una oportunidad importante, aparte de, pues bueno, de poder estudiar, formaros allí como jugadoras en Sí, una liga de altísimo, muy competitiva, de sí, sí, altísima sí. competitividad. A nivel de entrenamientos te potencian mucho para mejorar la fuerza y la resistencia y todo, porque como allí es todo mucho más físico, te hace mejorar en ese aspecto. Pero sobre todo también te permite poder compatibilizarlo un poco más con los estudios, que aquí estás todo el día en clase y no te permite tanto la libertad de poder hacer deporte. Ese es el hándicap, ¿no?, que tenemos Sí, sí, totalmente. en la Allí eres universidad. estudiante atleta, estás en temporada, tienes que jugar, te tienes que ir, te vas. Primero el deporte y luego ya los estudios, pero Otro tipo de formación, ¿no? Es una formación sí, completamente diferente. Bueno, todo es mucho más ni práctico, sí. son más, sí, en ese caso son más prácticos. Y de hecho, bueno, en baloncesto están dejando tiritando a las canteras Sí, sí, que europeas. he visto cada vez se están yendo Muchísimos más a Estados jugadores, Unidos. sí, sí, que se están yendo a Estados Unidos. Y la verdad es que, bueno, pues la U22 de baloncesto en Sí, sí, parte todo está se ha saliendo. creado, para ver si así, de esa manera pueden más o menos Sí, que se frenar puedan la quedar aquí un sangría, poco. ¿no? Sí, pero vamos. Bueno, y tú vuelves de Estados Unidos, aquí a Aragón, a Zaragoza. ¿Cómo te Sí, engañan para irte al bueno, la verdad, Valdecierro? es que a la vez que estaba en Estados Unidos, cada vez que volvía en verano y en Navidades, jugaba en el Casablanca, que también estaba jugando en la que era tercera ref. Y ya, pues, ya como me vine aquí del todo, bastantes de mis compañeras se vinieron también al Valdecierro y luego Luis también es un entrenador que desde el primer momento me ha transmitido mucha confianza, igual que Raúl y todo el cuerpo técnico. Y nada, pues aquí me vine y muy contenta, la verdad que muy Y es contenta. que yo creo que con el estadio te he narrado yo a ti. Ah, pues puede ser, sí. Sí, sí, sí. Si estabas jugando en la época de Cebolla y toda esta Sí, sí, gente, sí, sí, pues sí, estábamos, sí. nos entrenábamos Beto Entonces, Bernat. entonces seguro. Sí, pues seguro. Entonces seguro, entonces seguro. Bueno, entonces Luis, pieza fundamental, ¿no? Para Sí, sí, sí. enrolarte en el Valdecierro. ¿Qué destacarías del conjunto azul este, del conjunto azulón? Yo creo que somos un equipo que estamos muy unidos también, que se hace notar dentro y fuera del campo y que también tenemos el apoyo de los entrenadores y de todo el club. Y eso también, joder, que se nota un montón en todos los aspectos. Nos conocemos todas desde hace bastante tiempo y yo, por ejemplo, sé dónde va a estar una jugadora en el campo. Tenemos el apoyo, sí. Luego, aparte, el club ha apostado decididamente por el fútbol femenino. Sí, 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 totalmente. Hemos tenido el apoyo desde el primer momento. Hombre, totalmente tienes que ver, vosotras en tercera y el filial, que lo tenéis ahí en preferente, En régimen preferente, sí. Además tenemos aportando. también tenemos el juvenil, hay infantiles que desde pequeñas está apostando por el femenino. Bueno, cuéntanos ese encuentro que Luis nos decía. Va a ser un partido complicado, Hombre, sí, sí, a dos ver, equipos que llegamos en una dinámica muy parecida. Y sí, claro, ves el era, resultado y dices, ostras, pues un 1-4 ha tenido que ser un Manu Militari del Valdefierro. no, sí, a ver, era un partido complicado, era un equipo que venía, bueno, lleva viniendo haciendo, o sea, lleva toda la temporada haciendo muy buena temporada, estaban en los puestos altos y además nos tocaba jugar en su campo, entonces era un partido complicado. Pero la verdad es que empezamos ganando, marcamos muy prontito la primera parte y luego nos vinimos arriba y nos fuimos al descanso 0-3. Entonces también hizo que fuésemos a la segunda parte mucho más animadas. Y luego ya metimos el 0-4 y ya en los últimos minutos nos metieron. Pero la verdad que fue un partido que estuvo bastante interesante, sí. Ellas estaban a buen nivel y bien. Hablando de la liga, Sí, ¿quiénes os vais a jugar la liga? Porque pues ahora viendo cómo mismo, está la cosa, está toda muy apretada, ¿eh? sí, tal y como ha acabado la primera vuelta, que este sábado y el domingo empezamos ya la vuelta, pues, estamos entre el Ebro, Real Zaragoza, nosotras y el Delicias, que estamos todas entre 1 o 2 puntos, así que a ver qué tal acaba. ¿Podremos ver al Valde en segunda ref o no? Ojalá, ojalá, ojalá. Sería, vamos, un éxito, ojalá. Y seguirías, ¿no? En el Sí, proyecto. sí, sí. Yo sí, de momento sí, sí. Además voy a seguir Pues, aquí con mis estudios, o sea que
Pues entonces, oye, como se dice en aragonés, donde se está bien, firme rato. Sí, no, y que está mejor, que vivir en casa por fin después de tanto tiempo también me está gustando mucho, sí. Pues Paula Burillo, un placer tenerte Igualmente, aquí en sí. la Grada FM y mucha suerte en lo que os queda de temporada. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Bueno, hoy vamos a hacer un cambio de factores. No va a modificar el producto, ya os lo aviso. Pero vamos a dar entrada primero a la tercera ref con Laura Ferrer. Buenas noches, Laura. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Vamos a comenzar con el análisis de lo que ha sido esta trepidante jornada de liga. De nuevo con muchas sorpresas en los resultados. Bueno, pues recordar que se disputó la jornada 14ª, que hay cambio de líder, que luego comentaremos, y como bien dices, pues con algunos resultados, como nos tiene habitual ya esta competición, es sorpresa. Si te parece, empezamos con ese Andorra 0, la Almunia 3, desde luego que la Almunia con un resultado contundente, el que hizo en el Endesa, certifica el buen momento en el que se encuentran. De hecho, están en puestos de playoff, el buen momento y la buena temporada, al menos 14 jornadas. Pocas opciones para el equipo de Carlos Gil, los goles de Avenia, de Jorge Martínez de penalti y de Rubén Lorente, como digo, con ese 0-3 contundente para la Almunia. Muy, muy, muy contundente. Como contundente ha sido el resultado del Atlético Monzón contra el Binefar en el Gran Clásico, en el derbi. Pues sí, además con goleada, fíjate que el Atlético Monzón, bueno, pues se residuó, ¿no? de ese resultado de la pasada jornada. Se puede decir que fue un tropiezo que habitualmente, pues en todas las competiciones y a lo largo de una temporada le suele pasar a todo el mundo. Victoria amplia y además que, bueno, pues que es el nuevo líder, como te decía, en esta jornada 14ª. 2 goles, que no de quién sino de Guacati, que desde luego es un estilete, que vamos a decir, del delantero, que no faltó a su cita goleadora, y uno de Bermúdez y otro de espera, que ahora no me entiendo yo ni mi letra. Bueno, al final 4-0 y desde luego pues un Atlético Monzón que se entiende, como digo, que fue un pequeño tropiezo el de la pasada jornada, o buen acierto de Casetas, que por eso merecía también, desde luego. Lo ha celebrado y mucho, pudimos ver en redes sociales, sobre todo la banda Piló, los aficionados más animosos del Atlético Monzón, del Atleti, que bueno, pues que estaban ahí, como digo, como vulgarmente se dice, como tocino en charca, pues lo mismo. Un 4-0 es un resultado muy, sí, muy contundente. A los pobres Blue Boys del Binefar no me gustaría a mí haber estado en ese derbi. Desde luego que sí, desde luego que sí. También buen resultado del filial de la Sociedad Deportiva Huesca ante otro, no vamos a llamar filial, pero sí que un convenido como es el Robres. Sí, del Club Deportivo Ebro, efectivamente. Y un Huesca que estuvo muy acertado. Fíjate que vencía 3-1 ante un Club Deportivo Robres que lo intentó porque se llegó a poner 2-1, creyó la remontada, pero bueno, Lobato en el 81 puso ese definitivo 3-1, Francho. Buen resultado. Y teníamos un encuentro de estos que, como decimos nosotros, de los tapados, entre el Cariñena y el Illueca. Al final, tablas. Tablas, pero además con goles. 3-3, partido muy entretenido, con muchas alternativas. El 1-0, llegaba el 1-1, se ponía por delante el Illueca 1-2, llegó incluso el 1-3, todo Illueca soñaba con esa victoria, pero se llegó a poner, como digo, el Illueca, pero un Cariñena que no desistió, además con la afición, hasta lograr rescatar un punto. El empate del que era... Tranquila. El empate del que era el líder y que le ha supuesto, pues, descabalgarse de esa posición de privilegio ante el siempre complicado, duro, rocoso y difícil Club Deportivo Cuarte. Estoy enfriada y ahora ya mismo te veo ya. Jolín. 1-1. Perdonen. Tranquila, pues, tranquila. Partido también de poder a poder entre dos buenos equipos que están luchando por la zona alta. De hecho, el Calamocha se ha quedado descolgado de ese primer puesto con los mismos puntos que el Monzón. De nuevo, pues Torcal adelantaba a los de Sergio Lagunas y luego en el 89 iban a ver hacia el definitivo. 1-1, perdón. Fíjate tú en el 89, ostras. Sí. Ese es de los que hace
de los que hace pupa. Pues sí, la verdad es que sí. Cuando llegan los instantes finales y ves que se te escapa. Madre mía. No sé si se me escaparía en el 89 o en el 90 ese empate al Caspe en el campo del Almudévar. Victoria para los altoaragoneses 1-0. Pues sí, una victoria importantísima para el Almudévar, que por lo menos se ve fuera de ahora de esos puestos de descenso o de promoción de descenso. Victoria muy importante obtuvo en Caspe, porque Javier Romero, pues como digo, cree en sus jugadores, cree en este bloque que puede sacar la temporada adelante y estar en los puestos de arriba, pero al final ese 1-0, un gol que llegó en el minuto 18 y que prácticamente, bueno, pues sumó 3 puntos para los de José Carlos Gallego, para decir, como digo, pues fuera de los puestos de descenso directo. Vamos de ahí a Tamarite de la Litera. Victoria contundente de los de Félix por 3-1 ante el Casetas. Tamarite que ya empieza a sumar de 3 en 3. Sí, porque decíamos que se estaba poniendo en problemas el conjunto de la Colomina, pues después de varias derrotas. De hecho está con 17 puntos, tampoco se puede descuidar, pero son 3 puntos importantísimos ante un Casetas que bueno, pues que lo intentó, que venía además muy reforzado de moral después de esa victoria de la semana anterior, pero bueno, pues prácticamente ya se puso el Tamarite 2-0. Trató de remontar el Casetas con el 2-1, pero llegó el 3-1 definitivo. Es verdad que acusó jugar, porque todo hay que decirlo, desde el minuto 46 con un jugador menos el Casetas por la expulsión de Rubén Gracia, y al final pues esto también se acusa. Muchísimo. De ahí nos vamos al Tejar. Derrota por 0-2. Sí, varapalo. El Belchite frente al Épila. Y el Belchite realmente no estoy acostumbrados en su casa ser un rival durísimo de roer. Sí, y fíjate, un Épila que estábamos diciendo a lo largo de esta temporada que le estaba costando hacer goles, pero llega al Tejar y hace 2. Y varapalo pues para el Belchite, que vio cómo se le escapaban 3 puntos, sigue en zona de descenso con tan solo 7, y el Épila que estuvo muy certero. Y el último encuentro de esta jornada 14ª en un duelo de la zona baja, no, de la zona bajísima de la tabla clasificatoria, entre el Utrillas y el Zuera en La Vega. Empate pues a 0. A ninguno de los dos les sirve el empate, Rancho. Pero nada de nada, ¿eh? No, nada. Nada de nada. Fíjate cómo se queda la tabla clasificatoria, sobre todo en la zona baja, con Utrillas 9, Casetas 8, Belchite 7, Zuera 6. Sí. Casi luego nada. Está Libeca con 16, Almudévar fuera 16, 17 para Tamarite, Andorra y Cariñena. Y a por la zona alta, como te decía, con ese liderato que lo marcará el Monzón. Calamocha con 29 también, Cuarte tercero con 28, Huesca con 24 y la Almunia con 24. Pues muy rápidamente, Laura, partidos de la próxima semana y te dejamos descansar la voz. Vaya, me ha tocado justo ahora. ¿Qué partidos nos... Caspe Monzón? Sí. Ese nos apuntamos. Apúntatelo. Venga, pues me lo quedo como partido de la jornada, ese Caspe Monzón, que podremos ver ya con mejor voz, con el análisis de Laura Ferrer. Cuídate mucho. Un abrazo. Y hasta luego. De tercera damos el salto a preferente. Ahora entenderéis por qué lo hemos hecho, pero de momento, Rafa Gracia con nosotros. Muy buenas. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Sigue sin encender la chaminera, Ya no, estoy aguantando. Además se me ha olvidado, no sé si tengo por aquí algún mechero para darle fuego, pero de momento... Ya nos mandan un mensaje de nuestros amigos del Triangulito Rabioso de Balbastro. Saludos, amigos, ¿cómo está la tercera? Ostras, ¿cómo está la tercera, ¿Cómo sí, está la tercera? La verdad es que está que arde. La parte de arriba y la parte de abajo está complicada. Hay equipos pues, como el Belchite, por ejemplo, que tiene una pinta distinta a otros años, y incluso Lutrillas, que está teniendo problemas también. Eso que Pitu está muy acostumbrado a manejarse en esas situaciones.
pero una sensación diferente a la de otros años. Pues el Casetas le gana la semana pasada, pero vuelve un poco a su realidad, ¿no? La de que estaba perdiendo. No sé, está la cosa por abajo, estaba muy dura, y luego pues por la parte de arriba, pues al final yo creo que están posicionados los equipos que están llamados a estar arriba, y luego la Almunia, pues que este año pues se nota que maneja un presupuesto distinto al de otros años, y al final en fútbol pues el dinero engaña poco. Hay veces que tienes y te sale mal, y hay veces que tienes poco y te sale bien, pero evidentemente cuando en tu plantilla tienes a jugadores como Molinos, Hansa, Toño Jiménez, pues evidentemente pues el equipo, y luego pues que Iván lo hace bien, o sea que es una persona que lleva muchos años y lo hace bien, ¿no? Pero bueno, eso digamos un poco, para mí, en mi opinión, la Almunia es el equipo que se ha colado entre los que deberían de ser los cinco primeros, ¿no? Si no recuerdo mal, la Almunia va quinto ahora y es sexto el Caspe. Yo creo que lo normal sería que Caspe quedara por encima de la Almunia. Digo en la teoría, que no me teoría. Menos después de haber estado entrenando en la Almunia, no quiero suspicaciar de ningún tipo. Pero bueno, al final es lo que pues eso, está la cosa dura. No, es una tercera cada vez más intensa, más sobre todo más igualada, y de hecho pues bueno, hemos visto que prácticamente semana a semana tenemos constantemente cambio de líder. Ahora se cae el Calamocha, vuelve de nuevo el Monzón con ese maravilloso resultado frente al Binefar en ese clásico que disfrutamos año a año, temporada tras temporada. La verdad es que bueno, el Monzón yo creo que ha presentado su candidatura este año firme a intentar ascender de manera directa. Monzón es quizá el que gana los partidos con más solvencia, pero puede ser porque quizá tenga un estilo más ofensivo que a lo mejor puede tener Calamocha o puede tener Cuarte, ¿no? A lo mejor pues más animado, tiene a Josef arriba, que al final eso te marca diferencias. Es verdad que Caspe tiene a Rotellar y que todos tienen futbolistas buenos, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor cuando gana de verdad. Pero también es verdad que el Cuarte cuando gana su estilo, y Calamocha cuando gana el suyo. Entonces te quiero decir que es que al final cada uno tiene su estilo, y es cierto pues que están ahí peleando, y que por arriba pues que van a tener que pelear duro todos, porque está el nivel muy parecido. Que se vayan adaptando los machos, como está pasando también en la preferente, que vemos semana a semana que la cosa está que arde, ¿eh? Sí, la verdad es que bueno, vamos a repasar tanto el grupo 1 como el grupo 2, que les está costando ganar. Aquí sin ir más lejos, pues bueno, Torricón 2, Gallur 2, Sabiñánigo 1, Prediano 1, Peñasoscenses 0, Sadavense 2, Santa Anastasia 0, Inter 0. Santa Anastasia, pues fíjate que le empata al Inter. Urrea 2, Peñaferranca 0, que es el principal favorecido de esta jornada, el Gurrea. San Lorenzo 1, San Agustín 1, Borja 1, Magallón 1, que hablábamos de un partido de los duros, Borja Magallón, y el Borja pues que vuelve a no aprovechar esta semana los tropiezos de los dos primeros, por llamarle tropiezo a ese Fraga 1, Ontiñena 1, que el Ontiñena también está arriba, y finalmente pues un Ranillas 0, Mayen 3, así que al final pues fíjate lo que les está costando ahora a los equipos de arriba ganar, y que parece que poco a poco pues por los que vienen por detrás pues van comiendo un poco los resultados, ¿no? Sigue siendo el líder el Fraga con 32 puntos, seguido el Internacional de Huesca con 27, pero es que si nos vamos desde el Inter hasta el Pradillano, que ocupa la sexta posición, pues solamente tenemos 5 puntos de diferencia, de 27 a 22, con lo cual pues ahí están muy, muy, muy apretados en la parte de arriba de la clasificación. Y por abajo, pues a pesar de la victoria del Sadavense, que le dará aire, ¿no? Pues sigue en descenso, pero adelanta una posición, y ahí sí que tenemos esta semana pues al San Lorenzo de Flumen, que termina la clasificación último. Luego tenemos al Sadavense con 8 puntos, Ranillas y Peñaferranca con 12 y 13 puntos respectivamente. Así que bueno, ahí está lo que hablábamos, un poco más cortados y un poco más descolgados el San Lorenzo y el Sadavense, y luego pues el resto pues vuelven a estar ahí en un pañuelo, ¿no? Porque es que desde el Ranillas hasta el Magallón
hay 2 partidos, que es mucha diferencia, sobre todo con un Magallón, que es un equipo muy solvente, muy duro, pero bueno, que pierdes una semana, ganas un partido y te metes en problemas. Así que... Fíjate que al Fraga, pese al pinchazo, sigue teniendo esos 5 puntos de ventaja que le hace navegar con cierta tranquilidad, pero es que de ahí para abajo está todo preto. Es que el Fraga ha ganado 1 de los últimos 4 partidos. O sea, ha ganado 2 de los últimos 5, pero los últimos 4 solo ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 1. Y aún así, pues claro, el Inter tampoco ha ganado los 5 partidos. Ha ganado 2, ha empatado 2 y ha perdido 1. Con lo cual, pues bueno, y el que venía con buena dinámica, que es el Borja, lleva 2 semanas sin ganar. Entonces, pues al final, pues se va apretando la cosa, pero tampoco se termina ninguno de distancia. Así que es verdad que el Fraga, pues yo creo que lleva una distancia. Y un poco el Pradellano es el que está haciendo un poco el chicle, ¿no? Que cuando tiene a lo mejor la posibilidad de meterse un poquito más arriba, pues no consigue enganchar una victoria. Este fin de semana iba a Sabiñánigo, no conseguían ganar. Pues que al final la salida en Sabiñánigo, pues siempre se presume una salida muy complicada. Entonces, pues bueno, pues ya vemos que semana tras semana, pues que es que la lucha que hay con todos los equipos es espectacular y pues, muy dura, evidentemente. Si emocionante está este grupo 1, el grupo 2 ya ha hecho saltar la banca este fin de semana. Sí, el grupo 2, pues ya empezamos con el primer boom, ¿no? El Brea 1, Cariñena 4. Yo hablaba con Lalo, que está echándole una mano a Rubén en Floría y en Brea. Y al final, pues que muchas veces la gran sequía, la gran remojada. Coges la semana pasada al Cañiz, ganas y te gana el Atlético de Cariñena en casa cuando seguramente ni te lo esperabas, ¿no? Entonces, pues al final demuestra un poco pues, la igualdad, la dureza de la competición y que no te puedes dormir. Luego el Atlético Teruel 0, Valdefierro 1, pues fíjate que el Valdefierro es un equipo duro y el Atlético Teruel lo mismo. Calatayud 1, Valderroble 0, que le ha costado la dimisión en el cargo a Willy. Veníamos diciéndolo semanas atrás que no terminaba de carburar, que era seguramente el equipo más favorito al principio para ir en la parte alta y le ha costado pues eso, la destitución, y desde aquí pues mandarle ánimo a Willy. San José 3, Calamocha 2, pues al final San José... de necesidad para los dos, porque el que sí. Calamocha creía mucho en este partido. San José, sí, correcto. Y el San José pues estrenaba entrenador, que la semana anterior también se había sido la salida de David Rincón, con lo cual pues estrenaban con victoria. Al fin de 2 Morata 0, quinto 2 Montecarlo 0, el quinto que poco a poco se va encaramando, lleva unas buenas semanas, lleva una buena dinámica. Luego el partido de la jornada, un partidazo que era ese Fuentes 2, Alcañiz 1, pues al Fuentes le permite meterse arriba y el Alcañiz, pues que con los 2 rivales directos pues no ha conseguido sumar estas 2 semanas. Otra de las sorpresas, ¿no? Pues que la Muela le vencía 3-1 al Cella y el Cella pues era incapaz esta vez, o sea, otra vez esta semana, de aprovechar los tropiezos de la gente de atrás, y se Teruel B3, Herrera 1. Así que la clasificación está que echa humo, ¿no? Que tenemos al Alcañiz, que sigue estando primero con 26 puntos, pero así como el Alcañiz parecía el Fraga del otro grupo, pues aquí en este grupo, pues ahora el Alcañiz lleva los últimos 5 partidos, ha perdido 3, con lo cual pues la distancia se le ha cortado. Tenemos ahí al Brea con 25 y luego Fuentes, Valdefierro, al Findén y Cella con 23. Pues fíjate, por ejemplo, el Cella, que si no, pues lo que te digo, el Cella pues esta semana que ha perdido se podía haber puesto líder en un partido que a lo mejor a priori debería haber ganado contra la Muela, que es un equipo que estaba en descenso, ¿no? Y el quinto, pues lo que hablamos, lleva 4 victorias y un empate, y fíjate que poco a poco pues va para arriba, así que bueno, ya ves cómo está. Y los 2 últimos, pues Calamocha y San José, que como hemos visto pues se enfrentaban esta semana, así que fíjate, bonito. Fíjate cómo está la tabla, que en la parte de arriba está en un partido, es un partido lo que te lleva al liderato, con ese maravilloso grupo de persecutorio, quitando al Brea, que está a un punto, pero el resto está en un partido. Pero es que la zona de abajo, el San José está a 2 puntos de salir del descenso. No, está todo muy apretado. Es que el propio Calatayud, por ejemplo, que venimos nombrándolo semana tras semana, pues que al final está a 4 puntos del Brea. Quiero decir que es que
ha sido, yo creo que más un poco las sensaciones que realmente lo que es la clasificación. Yo creo que lo han tenido que ver muy mal o que no eran capaces de sacarlo adelante, más allá que analizar fríamente cómo está el resultado de la clasificación. Y luego lo que dices tú, pues es que entre el Morata y el Teruel B, que está décimo, un Teruel B que hace unas semanas estaba en la parte bien alta de la clasificación, ha perdido 3 de los últimos 5, pues hay un partido, con lo cual pues es que está más comprimida este grupo que el otro. Suele pasar, en el grupo 1 normalmente los equipos de arriba se suelen distanciar más en puntos y aquí suele haber más competencia, los equipos suelen estar más equilibrados, pero es verdad que si el Fraga sigue tonteando y sigue dejándose puntos, pues se van a quedar 2 clasificaciones muy parecidas. Muy parecidas. Oye, si te parece, le vamos a preguntar a uno de los protagonistas precisamente de este grupo 2, que para nosotros está siendo el grupo más emocionante, por lo menos en estas primeras jornadas, bueno, vamos a decir ya primer tercio de la participación que están teniendo todos los equipos. Javi Muniesa, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Buenas, Rafa, buenas noches. A ver, que estábamos aquí hablando del Alcañiz. ¿Qué pasa con vosotros? Porque cuando estáis, os enfrentáis a los equipos que a la postre están con vosotros arriba, ahora ya no me atrevo a decir, porque sois muchos los que estáis ahora en esa zona, y antes pues estaba como un poco más separada. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué le está pasando al Alcañiz cuando le toca enfrentarse a estos equipos? Bueno, pues al final yo creo que lo que comentaba Rafa de la igualdad de la liga, que lo refleja la tabla, pues hace que los partidos, nosotros sí que es verdad que los partidos contra los equipos de mitad de tabla y tal los hemos sacado con victorias y hemos sacado puntos fuera de casa en campos difíciles como han podido ser Valdefierro. Y sí que es verdad que estos 2 últimos partidos que teníamos enfrentamientos directos, pues en ambos partidos, bajo mi punto de vista, se nos han escapado puntos por detalles. El día del Brea empezamos con una jugada de un rebote que en el minuto 1 empezamos ya perdiendo, entonces tienes que remar, incluso se nos pone en el 0-2 y yo creo que el equipo está bien, pero que por esos detalles pues se nos ha escapado. Ayer en Fuentes pues un poquito más de lo mismo, creo que hacemos un buen partido, un partido en el que no creo que merezamos perder, pero sí que es verdad que el Fuentes, lo sabíamos, los minutos finales los hace muy buenos y consiguen darle la vuelta. O sea... Nada, Javi, yo os voy siguiendo muy de cerca por muchas cosas y bueno, la verdad es que el inicio de temporada ha sido muy bueno. Sí que es verdad que al final la liga es larga y no es cómo se empieza ni cómo se acaba, que hay que intentar ser regulares. Yo sin ir más lejos, el año que estuve allí, pues un poco esa irregularidad al inicio y esa irregularidad al final nos privó de cosas que a falta de 6 o 7 jornadas estábamos a tiro de todo, ¿no? Pero un poco analizando todos estos años desde que dejaste Caspe y fuiste Alcañiz, que tú eres Alcañiz, un poco cómo estás viendo la evolución del club desde dentro, como persona de Alcañiz, como capitán, porque yo lo que sí que voy viendo es que creo que el club poco a poco va dando pasos y que uno de los pasos, no sé, de los más importantes que ha dado ha sido el enganchar a la afición, ¿no? Que yo cuando llegué allí pues costaba que la gente viniera al campo y yo creo que poco a poco eso se ha enganchado, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco esta evolución de estos 4 o 5 últimos años, Javi. Bueno, yo como dices, desde que llego al Alcañiz, pues sí que es verdad que el campo, la gente bajaba menos al fútbol, que enganchábamos menos a todo lo que viene siendo gente joven y en el transcurrir de los años creo que es súper importante y es al final lo que más orgullosos estamos en la plantilla y en el club, es que en las últimas jornadas y en los últimos años el campo está lleno. El día del Brea hace 2 semanas yo creo que nunca había visto el campo así de lleno en un domingo normal, un partido de Brea, o ayer, por ejemplo, que nos vamos a Fuentes, que domingo, frío, mal tiempo, pues que al final desplazamos a gente a ver el partido y al estar con el equipo. Entonces creo que el club está trabajando bien en todo lo que es crecer socialmente. Creo que también ayuda mucho los jugadores que formamos parte de la plantilla,
que somos de Alcañiz, somos de la zona, y que los que vienen de fuera se sienten desde el primer día muy, muy dentro de todo lo que es el grupo, y eso creo que también ayuda, que nosotros estamos muy cerca de la gente con nosotros al acabar los domingos, y es uno de las cosas que más nos gustan y que más nos motivan todos los domingos, la verdad. Al final, Javi, es ese sentimiento de identidad, ¿no? De pertenecer a algo es importante para que luego vosotros veáis refirmados. No es lo mismo ir a ver al equipo de tu ciudad y saber que hay 5, 6, 7, 8, 10 jugadores que son de allí, que no ver, como vulgarmente se dice, 15 mercenarios, 15 tíos que no tienen nada que ver ni con la localidad, ni con la comarca, ni con nada de nada. Sí, es como dices, nosotros al final, Alcañiz no deja de ser un pueblo grande, y cuando acabamos los domingos nos quedamos allí en el bar, estamos 1 hora, 2 horas, y estamos con la gente. Entre semana, como estamos todos aquí en el pueblo, pues estamos con los niños, que últimamente están bajando muchísimo al fútbol, que cuando acaba el partido nos están esperando a la salida de los vestuarios para simplemente chocarnos la mano. Y ese sentimiento que tiene la plantilla de pertenencia es importante, porque cuando hay momentos malos o por ejemplo ahora, pues que pueden entrar más dudas porque has perdido 2 partidos o lo que sea, pues te hace remar todos juntos, y en los momentos buenos pues lo disfrutas muchísimo. Y lo que dices, el sentimiento que tenemos en la plantilla de identidad es una de los puntos fuertes que creo que tenemos como equipo. Le preguntábamos la semana pasada, hace unos días, a Rubén Floría, ¿no? Al míster del Brea, un poco cómo veía la clasificación. Yo creo que al final todos pues somos un poco, no sé, o conscientes, o al final te haces una estructura mental, ¿no? Que dices, vale, pues aquí ahora en esta clasificación pues veo este y este, pero yo creo que estos no van a aguantar el tirón hasta arriba. ¿Tú cómo lo ves? Porque al final Valdefierro es un recién ascendido, pero es verdad que ha hecho un buen equipo. Ganar en Valdefierro, que vosotros ganasteis, que lo has comentado antes, es complicado. El Cella pues también parece que no termina de cuando tiene la posibilidad pues eleva a puntos como esta semana en la Muela. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves a los equipos de arriba? ¿Cómo ves al Fuentes? ¿Cómo ves al Calatayud? ¿Cómo ves esa parte alta? ¿Y quién crees que va a estar en la batalla hasta el final? A ver, yo creo que sí que es cierto que este año en la categoría o los equipos que ahora mismo estamos arriba, digamos Alcañiz, Brea, Fuentes, Calatayud, no somos equipos como vienen en las temporadas pasadas, que eran muy sólidos. Recuerdo el año de Andorra y la Almunia, que no se dejaban apenas puntos, que siempre sacaban algo positivo, aunque fuera un empate fuera de casa, y lo hacían bueno en casa. El año pasado recuerdo que fue lo mismo prácticamente toda la temporada con el Cariñena y el Illueca. Yo creo que esa posición de equipo tan sólido no está este año, y también creo la teníamos, Javi, perdona que te corte, parecía que la teníamos en el otro grupo con el Fraga, pero ahora el Fraga también está tropezando. El Fraga era también la figura de ese Cariñena, ¿no? Del otro grupo. Sí, hasta ahora pues el Fraga en el otro grupo estaba que vamos, intratable, y sí que es verdad pues que ahora parece que se va dejando puntos y que se pueden enganchar, pero aún así sí que tienen una distancia un poquito más amplia. Nosotros, como comentabais, estamos en 3 puntos no sé cuántos equipos, y es que hasta mitad de tabla prácticamente estás en 2 partidos. Entonces creo que los equipos que a lo mejor a priori no van a poder seguir el tirón, o si nosotros bajamos o lo que sea, sí que es verdad que van a determinar mucho los 3 puestos de arriba, porque son campos muy difíciles y son equipos muy duros. Nosotros fuimos a Valdefierro y empatamos, pero es que a mí el Valdefierro, siendo un recién ascendido, me gusta mucho el partido y el juego que hace. El Atlético Teruel, que también está por ahí, es un equipo súper sólido, que tiene las ideas claras y que luego arriba tiene muy buenos jugadores. Y el quinto empezó un poco más dubitativo, pero como decís, ahora creo que ha sacado 4 victorias. Entonces son equipos muy, muy duros, y que si siguen haciendo las cosas así, pues o sea, van a estar con opciones de todo. Y los que a priori pues ya somos o descendidos
como Breao Fuentes o los que hemos estado ahí estos últimos años, que somos Calatayud y Alcañiz, pues es que si queremos estar arriba vamos a tener que trabajar mucho y no nos podemos relajar ningún partido porque lo visto esta última jornada. No, está claro. Vamos a dar paso a un alcañizano ilustre, que te va a estirar un poco de las orejas. A ver dónde lo tenemos. Álvaro Meser, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Cuánto Buenas, bueno en Álvaro. esta pantalla, Bueno, podéis saludaros. ¿Qué tal, Javi? Buenas, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Me ves ha tú enviado, que digo que me ha enviado antes Muni un mensaje y me dice, joder, cuánto alcañizano, digo que os vamos a hacer para poneros juntos y así que os podáis saludar. ¿Os habéis puesto de acuerdo para sacarnos todos? Uy, Sí, claro. Eso Está hecho de propio. sí. Bueno, Álvaro, ¿cómo ves a tu Alcañiz desde la lejanía cercanía? A ver, pues quitando estas 2 semanas, la verdad que yo lo estaba disfrutando mucho. Digo, a ver si después de tantos años intentándolo, este puede ser el bueno y que devuelvan al equipo a tercera división, que creo que sería alegría para todos los de Alcañiz, los que queremos a ese club y para la afición que está encima y apretando para que así sea. Javi, ¿le quieres preguntar alguna cosa a Mese o yo te sigo preguntando cosas del Alcañiz, Puedes seguir preguntando. Venga, pues no sé si sigues evolucionando hacia la posición de central, Javi, o te siguen poniendo de lateral, o ya podremos dentro de 3, 4 o 5 años tener una pareja de centrales de Meseguer Muniesa, porque ya no sé si la banda se te queda larga o todavía te queda caliente, Javi. Escucha, en 4 o 5 años yo échame 40 ya, Hago la mar. Pero tú estás hecho un chaval, joder. Pero bien llevados, Álvaro. Sí. Yo sigo evolucionando como central, que tenía mucho que aprender. Sí que es verdad que estoy disfrutando también de un poco el cambiar un poco de posición y tal. Y bueno, pues que si Álvaro tiene que enseñarme algo y quiere venirse, hacemos pareja o lo que haga falta. Yo estaré callado y absorberé ahí información como una esponja. Escucha que Álvaro Juan Carlos también lo coloca por delante de la defensa, que yo lo he visto de pivote argentino en algún partido. Sí que es verdad, sí. Hay días que toca salir a barrer un poquito más adelante y la verdad que me lo paso genial. Y barre, ya te lo digo yo que barre. ¿No habéis llegado a coincidir vosotros en el verde o sí? No en ningún partido de sorteos contra Casaus, Me refiero al partido oficial. Creo que no, porque somos de diferente generación y yo de allí de Alcañiz me fui muy prontito. Y no hemos podido coincidir nunca en ningún partido, pero bueno, cuando estamos por Alcañiz siempre nos vemos. Sí, eso no falla. Bueno, ¿qué le tienes? Rafa, como Álvaro es un extraordinario central y a Javi lo tenemos todavía con la L en la chepa, ¿qué instrucciones le tienes que dar? ¿Qué buenos consejos le tienes que dar a Javi? Lo mismo, Javi. No, yo lo que iba a decir que Javi es un tío bastante inteligente en el campo y al final yo cuando estuve, que ya hace 3 o 4 años ya bromeábamos, Javi, cuando venías de dar las clases, venía muerto y me decía, Rafa, te vas a tener que poner algún día de central que sí, al final yo creo que ya le veía las orejas al lobo, entonces sí, pero joder, cuanto antes hace 4 o 5 años. Hace 4 o 5 años. No, al final yo creo que Javi como lateral ha sido un lateral de tercera división de bandera. Yo recuerdo, yo a Javi lo seguía hacía muchísimo tiempo y cuando fui ahí al Cañiz, pues dije, joder, qué placer, ¿no? El poder tener un lateral de este nivel. Luego, al final es una persona pues con la que se puede hablar, que es un chico de verdad, que es un chico noble y de los que hace equipo. Y yo
ahora que te veo que eres capitán, que subís un montón de fotos, pues la verdad es que joder, que yo creo que es un orgullo y una referencia para los niños de Alcañiz tener un jugador como Muniesa. Y a Meseguer, pues que lo llevaremos a que juegue una temporada antes de que cuelguen las botas, que se retire con la camiseta negra, Javi, si no mal. Eso deberíamos de firmarlo ahora mismo y que se quede así ya. No me pongáis en un compromiso. No, oye, que yo lo quiero ver en primera con el Utebo, o sea, que no jodáis. Luego ya cuando ya decida él, ya que se vuelva para Alcañiz y cuelgue las botas allí. Pero sí, ahora... Aunque lleve ahora el escudo del Utebo, ya habéis visto que me he puesto de negro también. Ya se ha puesto de negro. Ya te he visto yo, pájaro. Bueno, Javi Muniesa, un placer tenerte aquí en la Grada FM. Desearos todo lo mejor. Ya sabéis que tenemos al alcañizano infiltrado, que es Rafa, que lleva ahí los colores del corazón, y que semana a semana pues haremos seguimiento como hacemos todas las semanas de lo que vais haciendo en ese grupo segundo, que es para nosotros el más emocionante de esta preferente. Pues sí, muchas gracias a vosotros por la invitación. Un abrazo, Javi. Bueno, chao. Bueno, Rafa, nos quedamos aquí con Álvaro para analizar lo que está pasando en la segunda federación, que hablamos que la preferente está igualada, no igualadísima. Hostias, pero es que esta segunda ref, sobre todo en el grupo segundo, igualdad máxima, Álvaro. Pues sí, da casi hasta vértigo ver la clasificación cada lunes, porque cada fin de semana pasan cosas distintas y para el que sea aficionado al fútbol y se quiera divertir, pues le invito a seguir nuestro grupo, porque cada semana se te sorprende. Es el grupo de las emociones fuertes, Sí. Y ha coincidido con esos dos pinchazos que habéis tenido. Es complicado, es difícil mantener una excelencia todas las semanas, y más una competición como esta segunda federación, que la verdad es que, bueno, con los transatlánticos que estamos viendo, ¿no?, ahora mismo, Real Unión, Sestao, se ha colado el Tudelano también, allá arriba, Tudelano, el Logroñés, la Unión Deportiva que ya parece que empieza a colaborar con Unai, con Mendía. Es que tú ves esa tabla clasificatoria y tienes enchufadas pues prácticamente desde Guernica para arriba. Estáis en un puño, estáis en un pañuelo. Sí, a ver, pues es lo mismo que hemos hablado también y habéis hablado del grupo 2 de la preferente, pero es que aquí es lo mismo. Hay una igualdad máxima, que cualquier equipo te puede ganar, y luego tú dices desde el sexto hay igualdad, pero es que yo lo que veo que desde el octavo al primero solo está el Utebo y el Guernica, que no han estado en primera federación. Todos tienen una historia detrás, todos tienen un presupuesto y una masa social y unos medios que nos duplican y triplican, pero que año tras año, pues ahí está el barbo molestando. Sí, la verdad es que lo venimos siempre hablando, Álvaro, el tema, ¿no?, de que, no sé, hay veces que dices que, joder, el Utebo nos ha mal acostumbrado, y también yo hay veces que lo pienso porque me sale muchas veces comentarlo, pero joder, hay veces que digo, coño, es que es hacer de menos un trabajazo que se está haciendo ahí en Utebo, ¿no? Joder, el Utebo está por méritos propios ahí donde está, ¿no? Y sí que es cierto, pues, que al final, si miras a tu alrededor, pues a lo mejor lo que estás diciendo tú, dices, joder, ¿qué pinto aquí yo, ¿no? ¿Qué pinto aquí yo con estos gigantes? Pero es verdad que estas 2 semanas, pues los resultados, a ver, el otro día creo, si no me equivoco, que fue un empate con el Real Unión en casa, que al final es un equipo de arriba. Perdón, con ese estado. Pues con ese estado que va segundo, y esta semana pues el partido con el Ebro, que estamos viendo ahora las imágenes, pues el Ebro es un equipo muy complicado y muy duro en su campo, ¿no? Pero lo estáis viendo, o sea, quiere decir, ¿ha cambiado algo de la dinámica o simplemente los partidos que se dan como se dan y ya está, y tampoco puedes darle más vueltas, ¿no? Porque al final yo creo que la dinámica que estés llevando sigue siendo buena independientemente de estas 2 semanas, ¿verdad? No, sí que es verdad, en referencia a lo que has dicho antes, de que tal vez estemos mal acostumbrando a la gente, y te tengo que decir que sí. O sea, muchas veces de lo que escuchamos de fuera, de familia, amigos, de decir, hostia, habéis perdido. Digo, ya, pero es que puede pasar. O sea, somos el Utebo, somos un club muy, muy humilde de todos los que está ahí arriba, y pues son cosas que pueden pasar, que te vienen equipos como el Real Unión, te viene Logroñés, pues
Son equipos que históricamente y deportivamente están por encima de ti. Luego hay que demostrarlo en el campo. Y en referencia a los últimos partidos, pues sí que es verdad que el partido del Ebro seguramente sea el contexto que más se aleja a lo que somos nosotros, al tipo de jugador que tenemos, pero somos conscientes también que en estos partidos de fuera de casa, si nosotros queremos hacer algo grande, si queremos mejorar y aspirar a cosas más interesantes, tenemos que ser capaces de adaptarnos mejor, porque en las últimas salidas, quitando Egea, hemos ido a contextos que no eran beneficiosos para nosotros y nos han metido 10 goles de los 20 que llevamos. Entonces, ahí tenemos el margen de mejora. Está claro que... Perdona, Francho, sí que eso... Que claro, que eso en el contexto de la liga es importante porque te puede decidir dónde terminar, si terminar primero o terminar en playoff, pero es que luego eso cobra muchísima más importancia de cara al playoff, ¿no? Que incluso el año pasado el partido del playoff, el de allí, no vimos un UTEBO reconocible más que 4 ratos. Entonces, más allá de que te penaliza en liga, que te puede penalizar más gravemente luego de cara a un playoff, porque al final ser campeón siempre es muy complicado. Sí, es que es así. Los 3 playoffs que hemos hecho ha coincidido que hemos tenido que ir a campos grandes y de césped natural y nos ha costado. Y eso es así. Al final suena típico, suena excusa, pero cuesta mucho adaptarse a algo en lo que tú no estás tan acostumbrado, que además nosotros dominamos tanto nuestras medidas, nuestro césped artificial. Y lo he dicho antes, nuestro margen de mejora pasa por ser capaces de adaptarnos mucho más rápido a estos partidos. Incluso hasta en los partidos, que yo estoy de acuerdo contigo, lo hemos hablado muchas veces en privado y en el campo también, lo de mal acostumbrar a la gente. A ver, el UTEBO por presupuesto está haciendo una machada temporada tras temporada y eso es un trabajo de Juan Carlos, de la directiva, de los jugadores, de Monsalvo, que se está teniendo que trabajar temporada a temporada plantillas, que llega el año pasado en invierno y os levantan a 3 jugadores que eran de los 11 principales del equipo, que esta temporada tienen la mala suerte pues de lesionarse el 9 de referencia prácticamente cuando llevamos muy pocas jornadas disputadas y ahora encima anotando goles. Al final son piedras en el camino que el UTEBO está sabiendo levantarse, pero está claro que bueno, que hay campos como por ejemplo el Carmen, que para el juego del UTEBO son criminales y es algo que ahí el Ebro pues aprovecha, ¿no? para conseguir muy buenos resultados. Yo creo que pocos puntos se dejará el Ebro en el Carmen, con cualquier equipo de los que vaya allí. Sí, a ver, también UTEBO, desde el que estoy aquí, las cosas fáciles nunca han gustado. Nunca han sido. Nos hemos empeñado siempre en hacerlo por el camino difícil y de momento no nos está yendo mal. Ojalá pudiéramos estar un poco más tranquilos, pero tampoco tiene que ser una excusa que el campo del Ebro nos venga mal. Al final tenemos que ir a todos estos campos y del partido del domingo pues entramos muy bien. No esperaba que entrásemos tan bien, que tuviéramos tantas ocasiones, nos pusimos por delante, pero es que nos duró la ventaja 1 minuto y medio. O sea, son cosas que tenemos que aprender a manejar mejor. Respecto a lo que dices de la plantilla, de que nos quitan gente, pues es que si tú te fijas en nuestra plantilla, tenemos muchísima gente que tiene 20 años, 21 años. Sí. La experiencia es un grado. O sea, son chicos que lo están haciendo realmente bien, que están jugando por méritos propios y se están haciendo un nombre en la categoría, pero al final no dejan de tener 20 años. En un futuro seguramente van a ser unos jugadores con mucha más experiencia y que van a dar un nivel mucho más alto del que tienen hoy, pero simplemente por la edad. Te enfrentas a otros equipos, que te encuentras con gente con 25, 26, 30 años, pues que esa experiencia ya la tienen. ¿Y cómo ves un poco, Álvaro, al resto de los equipos, ¿no? De los equipos aragoneses? Porque estamos viendo al Zaragoza, al Deportivo Aragón, un poco en caída libre. Esta mañana hablaba yo con Óscar Pinilla, con el padre de Hugo, ¿no? Que me comentaba que hicieron un partidazo espectacular, que se pusieron 1-0 perdiendo, que se metieron 1-1, que tuvieron un palo, que tuvieron 2 o 3 ocasiones y 2 errores de juveniles, un regate dentro del área y luego 2 goles al final, pues les hacían una abultada derrota. Pero ¿cómo los ves un poco pues a todos en general, los de este grupo? Porque Barbastro nos pilla ya en el otro, pero
cómo ves al Ebro, cómo ves al Egea y cómo ves al Deportivo Aragón más allá del UTV. Pues comenzando por el mismo Zaragoza, que estás dicho, es lo que acabo de decir. Al final la experiencia es un grado. Son chavales que hoy en día tienen toda la calidad del mundo y estarán preparados en cierto momento para ayudar al primer equipo, pero seguramente de aquí a unos años nos encontraremos a estos chicos pues mucho mejor formados como futbolistas, con un mejor nivel, y a día de hoy pues seguramente lo estarán pagando. Nosotros el día que jugamos allí, pues casualidades del destino, te expulsan 2 jugadores en el mismo partido. No es casualidad que varios días les hayan expulsado a gente, que cometas errores y te metan goles. Pues es que es un filial. Para lo bueno y para lo malo, los filiales tienen estas cosas. Luego el Egea, a mí me gusta lo que está haciendo el Egea, lo que está haciendo el Uso. Creo que tiene una propuesta que es atractiva, que para el campo que tienen ahí en Lucha, que el césped está bastante mal, hacen un juego que me parece interesante, y creo que lo está haciendo bien. Lejos de este fin de semana, que visitar las Gaunas pues siempre es como ir al dentista, no sabes cómo puedes salir de allí, pero yo creo que van a hacer buen año. Y luego pues el Ebro creo que si hay que definir lo que es la competitividad, la pasión y la agresividad, son ellos. O sea, en ese campo me atrevería a decir que muy poquita gente va a sacar algo positivo, como mucho golpes, pero la verdad es que compiten muy bien. Geno lleva varios años haciéndolo bien allí, en tercera el año pasado casi se paseó, el anterior no ascendió de milagro, y ha conseguido mantener un bloque de jugadores que tienen muy cogida lo que es la idea de ese equipo, de ese campo, y encima fuera de casa está sabiendo competir también. Entonces yo del Ebro me atrevería a decir que no va a tener ningún problema en mantenerse en la categoría y acercarse poquito a poco arriba. Oye, hablando de precisamente aragoneses que han tenido que coger la capaceta como su día te tocó a ti, esta semana os enfrentáis al filial Babazzoro, al Alavés B, plagado de jugadores aragoneses, chicos que han estado en la cantera del Real Zaragoza. ¿Qué Alavés os esperáis con Molo, que conoce perfectamente nuestro fútbol? Pues espero el mismo Alavés que ha venido los 3 años a Santana, que nos ha puesto las cosas muy, muy difíciles. De hecho, creo que la última derrota que tenemos en Santana es contra ellos, el año pasado. Ellos, os la canté yo, y fue con un gol del hijo de Julen Guerrero. Sí, es casi al final. De cabeza. Sí, no, casi al final no, en el final. Es de los equipos que más difícil nos lo ha puesto siempre. Al final es un filial, pero con características más diferentes a lo que es un filial. Al final son chavales muy, muy fuertes, con un poderío físico tremendo, y si nos vienen a hacer lo que nos han hecho todos estos años, pues seguramente nos lo van a poner difícil. Pero bueno, yo confío mucho en lo que hacemos todos los días allí. Sabemos que nuestra casa es un fortín, que la gente cuando viene, al igual que cuando vas al campo del Ebro estás deseando que acabe el partido, pues cuando vas a Santana estoy empezando a percibir eso también. Sí, ya veo que bueno, ya sabía que este fin de semana habían saltado chispas, y que había 2 o 3 farmacias que se habían agotado el trombocid, ¿no? Después del partido de este fin de semana, ¿no? Un poquito sí, pero bueno. Así es fútbol también, es otra manera de entender el fútbol, que es respetable, que funciona perfectamente. Entonces, pues bueno, no conseguimos adaptarnos todo lo que pudimos. Hay que decir que su portero Lite fue una mezcla entre Courtois y Casillas, y que, pues bueno, hay días que no entra y tú no estás muy acertado en tu área tampoco. Es verdad que lo que estabas comentando, Álvaro, que el Ebro en casa es un rival muy complicado, que a lo mejor fuera de casa quizá les esté costando más, pero al final la idea de allí del Carmen, de Geno, de varios años, del bloque y tal, lo tienen más que cogido, y al final pues luego es un campo que no te permite despistarte. O sea, que está el partido 0-1, 0-2, y cualquier saque de banda, cualquier rebote te vuelve a meter en el partido, y la verdad es que es un campo complicado, muy complicado. Y lo que dices tú, el que sacará un empate y algún golpe, y se irá para casa contento si se lleva un punto, porque será complicado que gane algún partido allí, o sea, algún equipo allí. Pero incluso, sí. Rafa, tú que analizas, que eres muy de analizar, ¿no?, los resultados, es que el Ebro, cuando ha jugado fuera del Carmen, no ha habido un equipo que le haya metido más de 2 goles, ¿eh? O sea, es un equipo no. Hecho desde la defensa. Sí, lo veníamos
lo veníamos comentando, te coges la diferencia de goles es 0 del Ebro, entonces al final, hay que decir, hoy no jugaría ni play-out ni descendería, la diferencia de goles es 0, la diferencia de goles del Utebo es 10. O sea, quiero decir, entonces estamos viendo al Ebro que va 12º con 13 goles encajados, que si no, lo tengo aquí delante, es que este tipo de fricadas me encanta, es el 4º equipo menos goleado, entonces al final, pues eso habla bien del tipo de equipo que es y de lo difícil que es para un equipo como el Utebo, que es el máximo goleador de la categoría, si no me equivoco, pues que no conseguir hacerles más que uno. Entonces, que es que uno de los menos goleados contra el máximo goleador, ese partido era interesante, la verdad. Era muy interesante. Oye, BS, 100 partidos ya con la elástica barba. A ver, tengo que corregir porque fueron 103. Llevo 103. Ya, pero el detalle y el homenaje, eso ahí queda. Yo encantado, contento y feliz. Pero tienes ya, que poner un 0 aquí en la que llevas ahí puesta, te tienes que poner un 0, que llevas ahí el 13, te pones el 0 ahí y ya lo tienes el 103, no sé. Claro. A ver, esta tengo que decir algo porque está mi amigo Jorge Chanza que se ha metido a ver, le dice, a ver si me consigues meter la palabra cacahuete de estas bromas que tienen en los vestuarios. Y yo, pues mira, aprovechando eso, Chanza, estaba para ti. Cacahuete. Bueno, esta temporada puedes llegar a los 130. Hostia, sería muy optimista, ¿eh? A ver, ojalá, yo trabajo para ello, cada día me levanto con la ilusión de ir a trabajar, de mejorar y luego ya es decisión de Juan Carlos si me tiene que poner o no, pero ojalá, ¿por qué no? Te seguiremos Sí, viendo la temporada que viene con el Utebo, ¿o qué? A poder ser en Primera Federación, porque estamos todos ahí con el run del Utebo en Primera, el Utebo en Primera. Tenemos a Tarazona, tenemos al Teruel, nos falta el Utebo. Yo siempre he dicho que mientras a mí me quieran aquí, yo soy del Utebo. Y lo veníamos comentando estos años atrás, que se han hecho 3 playoffs seguidos. ¿Consideras, con este vaivén de jugadores que se van teniendo, porque al final es lo que estamos hablando, que todos los años hay una reconstrucción considerable de la plantilla, aunque es verdad que hay un troncal de jugadores que seguís año a año, ese baile de jugadores que se tiene cada año se está notando en el sentido de a nivel de madurez? Quiero decir, el año pasado decíamos, sí, este es el año del Utebo. ¿Este año el Utebo es más maduro que el del año pasado para conseguir ese asalto, o realmente está penalizado por esos bailes de jugadores cada año? A ver, todos los años son diferentes contextos. Todos los equipos tenían sus pros, tienen sus contras, pero sí que es verdad que este año pues veo una manera de trabajar tanto de cuerpo técnico, que también hay gente nueva, como de jugadores, como que somos más equipo. Podemos sobrevivir si no tenemos tanto el balón y no dependemos tanto de que estemos acertados cuando lo tenemos. Sí que es verdad que cuando jugamos en casa somos mucho más dominantes, pero fuera de casa, antes hablando de otras temporadas, nos costaba un poquito más estar en ese contexto. Pues Álvaro Meseguer, como siempre es un placer tenerte aquí en nuestra casa, en la Grada FM. Yo creo que es de los más entrevistados de nuestro programa. A ver, al final, cuando tienes más años que un bosque, pues al final vas sumando entrevistas y participaciones, ¿no? No, pero yo creo que te he entrevistado con el Tudelano, con el Utebo, vamos, que ya tenemos relación. Sí. Tenemos relación. Y con el Ebro también con el Ebro, que también jugué allí. Y con el Ebro, efectivamente, y con el Club Deportivo Ebro. Es un placer, como siempre, tenerte aquí en casa, amigo. Un abrazo. Igualmente, gracias a vosotros. Que vaya bueno. Chao. Álvaro Meseguer, viejo rockero, que la verdad es que es el auténtico Kaiser de la defensa barba, y que, como él dice, pues mientras le quieran ahí seguirá, ¿no? Vistiendo la zamarra barba, que con lo que se cuida y con lo bien que está físicamente, tenemos central para años. Este es el típico futbolista, pues un poco lo que hablábamos antes con Javi Muniesa, ¿no? Al final es un poco estos jugadores en este tipo de clubes, yo creo que son importantes porque son espejos en los que mirarte, ¿no? De gente pues profesional, educada, correcta, buen futbolista. Entonces yo creo que
tener gente de este perfil en equipos con estructuras quizá menos profesionales, que puede ser un Real Unión de Irún o una Amorebieta o una Unión Deportiva Logroñés, yo creo que es importante, ¿no? Porque es un poco marcar la referencia del club, y al final pues Álvaro es una persona pues que, aparte de que ha jugado muchísimos años en muchos equipos, pues es un tío muy querido allá donde va, y al final eso no es casualidad, desde luego. Es así, es así. A ver si nos pone Héctor los resultados de esta jornada, que la verdad es que, bueno, pues ha sido un poco aciaga. Ya lo adelantabas tú, ese Deportivo Aragón que perdía por 5-1 frente al Real Unión de Irún. Pero fíjate, es que tú ves ahora mismo cómo está la tabla clasificatoria y ves los resultados, y es que semana a semana tenemos sorpresas, porque lo del Tudelano con el Baskonia, eso no nos lo esperábamos nadie. No, es que al final el mal de altura, nadie quiere coger la primera posición, ¿no? Y al final, pues sí que es verdad que es un resultado que llama la atención. Pues el Egea caía 4-1 en el campo logroñés. Me ha gustado mucho esa similitud, ¿no? Que ir a las gaunas es como ir al dentista. Que no, como ir al dentista. ¿Sabes cómo vas a salir de ahí? Pues bueno, yo creo que al final los equipos pues van un poco colocándose. La Sociedad Deportiva Logroñés este año, pues yo creo que también está siendo menos fiable que el año pasado. También caía en el campo del Beasaín, que se ponía la Sociedad Deportiva Logroñés con 26, como igual que la UDL. Y yo creo que es bueno, pues que la UDL, que venía a lo mejor con ciertas dudas, que lo comentamos hace 3 semanas o un mes, pues ahora parece que ha cogido una buena dinámica. Le ganaba bien al Egea, se ponían 4-0, luego maquillaba un poquito el resultado, y el resto pues fíjate cómo está la clasificación. Sí que es verdad pues que tanto Beasaín como Baskonia, como Deportivo Aragón y Alfaro, pues ya tienen cierta distancia con el Náxara, que es el que marca el play-out. Y luego, pues a partir desde la Mutilvera al Egea, pues están ahí en un puño, y prácticamente desde el Deportivo Alavés para arriba, pues todos tienen opciones. Pero vamos a ver un poco cómo se desarrollan los acontecimientos, ese baile de posiciones del Real Unión, Sestao, Tudelano y Utebo, que han estado ahí, y veremos a ver un poco cómo queda. Pero sí que es cierto que aquí hay mucha liga, y que evidentemente, un poco lo que está diciendo Mese antes, que fuera de casa a los equipos les está costando ganar. Entonces, por eso hay tanto baile cada semana, porque si no eres capaz de encadenar resultados positivos fuera de casa sumando +3, pues al final una semana subes, a la semana siguiente bajas, porque el que le has pasado pues te adelanta la siguiente semana. Entonces, pues vamos a ver un poco cómo queda todo. Pero fíjate, esta semana hemos tenido resultados de victorias de visitante en cancha local, Náxara, Baskonia, Náxara ganando el Alavés. Ostras. Sí. Ojico, que es que los de abajo están sumando. Y eso es lo que a mí particularmente me preocupa con el Deportivo Aragón, porque tú ves que los de abajo suman y que el Deportivo Aragón va en caída libre. Sí, ya te digo que el Deportivo Aragón, pues yo no vi el partido, pero bueno, me lo ha contado esta mañana, el padre de Hugo, sí. Y dicho que había sido bastante superior en muchas fases del juego el Zaragoza, el Deportivo Aragón. Pero pues al final pues detalles, y yo le pego al palo y no entra, y el otro pues le pega al palo y entra, pues lo han marcado, ¿no? Y entonces pues bueno, al final el Zaragoza pues es que sigue convulso. Entonces al final muchos jugadores otra vez el sábado que no juegan, luego en el domingo a un campo complicado, un campo muy bonito pero muy complicado. Y bueno, vamos a ver un poco cómo... Bueno, yo espero y confío que a la estructura del Real Zaragoza, como zaragocista o zaragozano y zaragocista que soy, las navidades le vengan bien para poner un poco en orden la casa, que tengo la sensación de que está desordenada, pero todas las habitaciones, no todas. No solamente una reforma integral de toda la vivienda. Sí, porque se ve año tras año pues cierta decadencia y continuismo y estancamiento, ¿no? Es lo que se percibe desde fuera, y evidentemente pues eso
yo creo que tiene que cambiar. Pero vamos a ver un poco lo que digo. Esta semana va el Zaragoza a Burgos, vamos a ver cómo va el parón, cómo va el mercado de fichajes, cómo reestructuran, si fichan gente arriba, si fichan gente abajo para dejar a los de abajo arriba. Veremos a ver un poco cómo lo hacen, pero desde luego que hay que ventilar. Sí, porque al final es que al final estás desvistiendo un santo teóricamente para vestir a otro, pero al final dejas a los dos desvestidos, porque ni juegan en el primer equipo y ni tampoco permites que el segundo equipo pueda utilizarlos, ¿no? Desde luego la defensa, pues Gómez se nota muchísimo, en el centro del campo si no está Pini se nota, es que al final estamos hablando de jugadores, piezas fundamentales para el Deportivo Aragón. Al final el Gómez, pues yo creo que ha tenido una irrupción en el primer equipo impresionante, me parece un central de muchísimo nivel, y Pinilla pues seguramente será el jugador más talentoso que tiene la Ciudad Deportiva ahora en etapa previa al fútbol profesional. Entonces, pues yo hay veces que echo de menos ese Pinilla en el primer equipo y que pueda hacer cosas, porque además primer equipo, fíjate que yo soy pro SIS, o sea que yo creo que ha corregido mucho un problemón que se nos había generado en las primeras jornadas de liga con un concepto de fútbol que no tenía para mí ningún sentido, y encima parece que hasta poco trabajo, pero es verdad que hace cosas un poco extrañas, mete a Toni Moya detrás del punta cuando a lo mejor Toni Moya juega más atrás, o sea, hace alguna cosa un poco más extraña, y es verdad que esos jugadores que están calentando pues luego terminan no jugando. Esta semana, pues por ejemplo, pues Francho anda tocado, la Aguirre Gaviria tal, pues tiene que salir Juan y él le trastoca los planes. Entonces da la sensación de que está todo cogido con muchas pinzas en el Zaragoza, y ojalá den con la tecla, porque yo creo que lo están trabajando bien, están intentando hacer una reforma a nivel de estructura, de marketing y de imagen. Yo creo que se le ha dado la vuelta y que van a seguir dándole la vuelta y limpiándole la cara, y a ver si da un poco de estabilidad y el filial sale de ahí, porque evidentemente para mí el filial tiene el mejor entrenador que puede tener en cualquier No es un problema de entrenador, Aquí estamos hablando pues que se te han llevado a Saidú, se te han llevado a Gómez, se te llevan a Pini, no se llevan al bicho Tobajas, pues porque no les ha dado todavía por subirlo, que es otro jugador talento máximo. Claro. Sí. Y al final, pues estás dejando al Deportivo Aragón, pues prácticamente sin jugadores. Muchas veces te digo que tirar al División de Honor Juvenil, que también le jodes al División de Honor Juvenil. Al final va todo en cascada, ¿no? Veremos a ver cómo lo soluciona, si hay barrida en la Ciudad Deportiva o no. Eso en estos días lo podremos ver y lo podremos saber y conocer. ¿Contra quién juega precisamente el Deportivo Aragón esta semana? Vamos a repasar la siguiente jornada. Tenemos este UTEU Alavés B que hemos comentado anteriormente. Tenemos un Egea Tudelano. Fíjate qué partidazo tenemos ahí. Ostras, eso es un partidazo, Eso es un partidazo. El Deportivo Aragón, que se la juega con el Beasain en casa. La verdad es que es un partido que tienen que sacar sí o sí, y podemos ver las vacaciones de Navidad de otra manera. 15 puntos, le pasas al Beasain que se te queda con 12. Luego tenemos un partido que no es de los nuestros, pero yo creo que te mola a ti, que es para mí sí. Te lo voy a nombrar, que sé que te mola. El Gran Derby. Correcto. Y luego pues el Ebro va al campo del Alfaro, que a ver si es capaz el Ebro esta semana del Alfaro, que es colista, poder sacar los 3 puntos, y al final pues sería 6 y vacaciones de Navidad y una posición intermedia muy tranquila, la verdad. Grupo tercero, la Unión Deportiva Albastro, que perdía en el Municipal frente a un rival directo, podríamos decir, como es el Ibiza y las Pitiusas. Sí, el Ibiza, pues que es un rival que estos años anteriores está en categorías superiores, pero que ahora lo tenían a un tiro de piedra, perdían 1-2, adelantaban con gol de en el minuto 28 y luego pues les daban la vuelta en el 49 y en el 90. Es verdad que al Barbastro pues que le está costando ahora más ganar, sacar puntos en casa de lo que le está costando fuera. Es un varapalo, porque yo creo que era un partido importante, por lo menos solamente con el empate pues ya hubieran hecho 18 y el Ibiza se hubiera quedado con 19, con lo cual ya estaban ahí.
pero bueno, aquí están también a tiro de piedra y yo creo que tampoco es un tema de obsesionarse. Lo comentaba yo el sábado al salir de la Romareda o al ir, que cuando estás en estas situaciones no hay que mirar la clasificación, hay que sumar puntos. Yo creo que el Barbastro tiene que ir en esa dinámica, pero es cierto que debe recuperar la fortaleza mostrada en las primeras jornadas en el municipal, porque yo creo, bajo mi humilde opinión, que si tiene que pasar la salvación del Barbastro por sacar los puntos fuera de casa, pues acabará sufriendo mucho. Estoy de acuerdo contigo, y más cuando el propio Dani, en rueda de prensa al finalizar el encuentro, dijo, porque es un tío que es un señor, cuando juegan mal, juegan bien. Dijo, no nos hemos merecido llevarnos los 3 puntos hoy. Y es así. Es así, no hay más tutía. ¿Contra quién juega el Barbastro? Pues, se tiene que visitará, esperemos que una cancha factible para los intereses del conjunto aragonés. Pues va al campo del Andratx, pues otro rival directo. Andratx tiene 18 puntos y bueno, pues otro rival directo que veremos a ver cómo lo sacan. Ojalá se les dé bien y podamos ir al parón con buenas noticias y fuera del descenso, que sería fenomenal para todos. Ojalá sea así. Y vamos a finalizar con la primera federación, donde vamos a tener el derbi aragonés. Y llegan 2 equipos con dinámicas completamente diferentes, ¿eh? El Teruel, que ha vuelto a la senda de la victoria, y de qué manera, además. Y la Sociedad Deportiva Tarazona, que visitaba a un ex segunda división, que el año pasado nos puso las cosas complicadas a los zaragocistas, como fue el Dense. Y fíjate, 1-0 y sufriendo, ¿eh? Sí, el Teruel consiguió ganar a Algeciras, que era un rival pues que estaban muy apretados en la clasificación. Le vale al Teruel para volver a meterse en esa zona de playoff por encima en la Astilla de Tarragona. Y el Tarazona, pues que caía 1-0 en el campo del Dense. Pues al final el Tarazona es cierto que lleva una dinámica, pues seguramente que no es la deseada, ¿no? También es cierto que no encajan o no pierden por más de un gol prácticamente nunca, y eso siempre son pues, mensajes positivos, pero es cierto que en estas últimas 5 jornadas pues el Tarazona solamente ha conseguido sacar 4 puntos. Entonces 4 puntos de 12 en este grupo pues se antojan muy pocos, ¿no? Y ahí vemos pues que está la clasificación muy apretada. Pues aquí un poco el mismo mensaje, ¿no? que hablábamos con el Barbastro, pues intentar sacar en el Municipal de Tarazona este fin de semana el partido, aunque sea a costa del Teruel, y dormir fuera, y si no, pues estar tranquilos y manejarse y saberse que esto es muy largo. Y siendo realistas, está a 4 puntos del Real Murcia, que va sexto. O sea, que es que aquí este grupo siempre hay muy poquita distancia entre el descenso y el quinto clasificado que jugaría el playoff. Pero sí que es verdad que yo creo que le puede venir bien al Tarazona el parón y tomar un poco de aire y recomponerse. Fíjate lo que decías tú antes, Tarazona está en esa posición de descenso ahora mismo por el valor, por el diferencial de goles. -4, -3 tiene la Unión Deportiva de Ibiza. Sí, pero es que claro, es que el Ibiza hace 2 años estaba en segunda división, es que el Dense el año pasado está en segunda división. Es que te quiero decir, es que al final son auténticos equipazos y auténticos monstruos. Pues bueno, el Tarazona, pues es que con 9 goles a favor en 16 partidos, pues es muy complicado llevar más puntos de los que lleva. Que es que lleva 19 puntos habiendo hecho 9 goles, que tiene mucho mérito, pero también tiene mucho mérito que haya encajado solamente 13. O sea, que es que al final el Europa, que va segundo, ha encajado más goles. Lo que pasa es que tiene mucho mejor diferencia, ¿no? Pero si te fijas aquí, las numeraciones de los goles son muy poquitos. Yo creo que esta semana solamente el Nasti, que ha conseguido ganar 2-0, que además ha marcado gol Marcos Baselga esta semana otra vez, que está haciendo una temporada extraordinaria, pero el resto de los resultados siempre pues son 1-0, 1-1, el 0-1, entonces van siempre muy apretados. Pues análisis, como siempre, certero de nuestro compañero y amigo Rafa Gracia. Un abrazo. Gracias, cuídase. Y nosotros nos vamos a despedir ya, 1:35 de programa. Gracias a todos los que nos habéis acompañado hasta el final del mismo, a los que
Nos habéis hecho llegar a las 500 suscripciones. Millones de gracias. Somos ambiciosos. Queremos más. Queremos llegar muy pronto, más pronto que tarde, a los 1000. Que la voz del fútbol aragonés siga expandiéndose, siga llegando a todos los rincones del planeta. Y que este jueves volveremos a tener programa en 40x20. No el miércoles, no. El jueves a las 9:45. Bueno, que me están metiendo ya la música a tope. Nos vemos y nos oímos el jueves. Un abrazo. Adiós.